Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo entre ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Hay que hacer algunas anotaciones a este domingo 24 de la segunda etapa del tiempo ordinario. Para, sobre todo, los que vivimos en México y mexicanos, este día 15 se celebra Nuestra Señora de los Dolores. A nivel precisamente católico. Pero recordemos que cuando las fiestas de santos y santas, incluyendo María, caen en el domingo, prevalece el domingo de la resurrección del Señor. Y con ello está bastante conocido por nosotros los mexicanos el grito de Dolores, que lo hizo en aquel entonces conocido también por México, el padre de la patria, el señor cura, don Miguel Hidalgo y Costilla. También, si ustedes han visitado la Lóndiga de Granaditas, allí también está la llama de esa gran independencia. Y está protegida, flanqueada por dos sacerdotes, el señor cura Miguel Hidalgo y Costilla y también el señor cura José María Morelos y Pavón. En Guadalajara fue el lugar donde se firmó el Acta de Independencia. Y allí es el único lugar donde he visto y he estado por allá viviendo. Previo al grito de independencia, se lee la carta de esta independencia. Y también recordando los colores de la bandera, el blanco significa la religión, consecuentemente cristiana y católica. También en razón del Evangelio hay que tener otras cosas previas para mejor entenderlo. Y viene siendo el Mesías. El Mesías era una idea bastante añeja y curtida en el pensamiento israelita, que llegaría, en pocas palabras, a su momento para poner en la cumbre de todos los pueblos al pueblo de Israel y también destronar o hacer un lado a todos aquellos que fueron sus enemigos de Israel. Otra de las cosas que también debemos de tener presente previamente a que esta parte del Evangelio ya es la segunda parte del Evangelio de Marcos. De ahí que está muy clara la pregunta: ¿qué dicen la gente que soy yo? ¿O quién dicen la gente que soy yo? Ya han pasado los milagros, recordemos, de la multiplicación de los panes, aquello también contra la naturaleza. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O también la resurrección, o el ciego
de nacimiento, y también aquello que le dicen al Señor Jesús: todo te andan buscando. Vamos a evangelizar a otros pueblos o a enseñar el Evangelio, pues para eso he venido. Tras la última etapa del Señor, hace consecuentemente esta pregunta. Pero lo segundo que decía, ¿cuál era la idea del mesianismo de los israelitas? Ya comentábamos. Y de nuevo vuelvo a enfatizar con la idea de los hijos del trueno. Concédenos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando vengas a tu reino. Una idea mesiánica bastante terrenal, política y social. Mas no la idea que nos dice y nos da bastantes luces el profeta de la primera lectura de hoy, Isaías. Primeramente nos habla: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Cuando el Señor, de nuevo, para eso he venido. Y no se nos olvide, lo conocemos en aquella subida de sus padres, con sus padres a Jerusalén, que se pierde. Era el momento, 12 años, de integrarse al pueblo y de que con ello formara su parte. Y con ello, más que tanto, era conocer ampliamente la Torá y los profetas, no se niega. Desde allí el Señor es tocado. Precisamente para eso he venido. Pero sucede el problema. No solamente lo veíamos en otro momento. ¿También ustedes quieren dejarme? Se echaron para atrás. Y también le dice: ¿y ustedes también? Y Pedro: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. Pero ahora está todo lo contrario. Y recordemos también Pedro, en otro momento: y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Esa es la idea de mesianismo. Tener un lugar en esta tierra y reinar en esta tierra. Y el Señor va más allá de esta tierra, que mucho se va a enfatizar en el Apocalipsis, la cuestión de la otra vida, que también el Señor se las hace entender a su tiempo. Recordemos, el Señor es de vivos, no de muertos. En aquella zarza: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor es de vivos y no de muertos. Pero al exponer este mensaje, se echan para atrás, y viene lo que también vamos a oír en la Semana Santa, o muy cerca de ella, en Cuaresma: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Y también nos continúa Isaías: pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido.
Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Recordemos el Sanedrín. ¿Así le contestas al pontífice? Si ha obrado mal, muéstramelo en qué. Si no, ¿por qué me hieres? Regresamos en unos momentos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Estamos comentando el Evangelio del domingo 24 con la semana 24, que Dios mediante llegaremos hasta la 34. Consecuentemente, nos faltan 10 domingos, 10 semanas para poder terminar el año litúrgico. Y es por eso que se puede comprender lo que decíamos en el segmento pasado, de la segunda etapa del Evangelio de Marcos, que ya también tras su predicación, tras haber también hecho varios milagros, ahora la gente tiene que ir descubriendo al Mesías, al Hijo de Dios. Pero vemos aquí que está también una prohibición acerca de Jesús a su gente. No lo digan a nadie. Que viene siendo la manera precisamente él de ocultar su mesianismo. También él se autonombra como el Hijo del Hombre. Y nos lo dice hoy, precisamente tiene que ser rechazado por las autoridades y los sumos sacerdotes y los escribas, y ser entregado a la muerte, y al tercer día resucitará. Nos lo dice esto el Evangelio de hoy, y aquí se va aclarando de que ya desde hacía mínimamente 400 años Isaías ya estaba prediciendo el siervo de Dios, que esa es la manera que precisamente acepta y vive y quiere aclararles a su gente. No va a ser un mesianismo triunfalista, sino un mesianismo de siervo y de doliente. También la segunda lectura de Santiago, muy buena para decirnos también a nosotros, tras esa escucha
de la palabra, ponemos resistencia, y esta la está Él aclarando y plastificando cuando precisamente les dice a los de su tiempo: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvar esa fe? Y todavía no lo concreta la fe realizada. Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento, y le dice que te vaya bien y abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Y aquí, como discípulos del Señor, tenemos que escuchar, como ya decía anteriormente, de Jesús. Durante necesariamente sus 18, no años, sino 18 años, estuvo asistiendo después de los 12 insistentemente en profundizar la Torá y los profetas, y con esto sentirse precisamente llamado y experto para exponerla y no caer en las trampas que en varias ocasiones le tendieron sus adversarios. También nosotros, nos dice el Señor, al final del Evangelio de Mateo 8, del 27 al 35. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Y qué es eso de perder la vida? Pues de nosotros aquí en el caminar del mundo, no hacer nada para cambio, llevarla relajadamente y a veces hasta silenciosamente, porque no nos pasa nada. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿Y qué es esto? Renunciar mucho a nosotros mismos y dejar precisamente que la voluntad de Dios la sigamos, como precisamente nos lo va a decir el Señor en el Calvario. Sus últimas palabras, que vienen siendo: todo está cumplido. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos.
Continuamos con este tercer segmento que nos toca ver el comentario a la ordenación general del misal romano, capítulo 65. Las adaptaciones que competen a los obispos y a las conferencias. Adaptaciones. En el capítulo 11, último de la ordenación general del misal romano, en el número 386 al 399, trata de las adaptaciones que pueden hacer cada obispo en su diócesis y de las que pueden hacer las conferencias episcopales en su territorio. Las que puede hacer el sacerdote están indicadas a través de toda la ordenación y de las normas llamadas rúbricas que contiene el misal. ¿Para qué son estas adaptaciones? La razón de ellas no son al gusto o el estilo del celebrante, sino para que todos los fieles puedan participar en la celebración eucarística plena, consciente y activamente, tal como lo exige la naturaleza de la misma liturgia. Para dar esta facilidad a los fieles, la Iglesia ha tenido en cuenta las diversas formas de ser, de expresarse, etc., de cada pueblo o región. Así, adaptando ciertos símbolos, oraciones o ritos, los fieles pueden participar mejor en la Santa Misa. Adaptaciones las que puede hacer el obispo. Al obispo diocesano se le encomienda la dirección y vigilancia de la vida litúrgica de la diócesis. Se le ha de considerar como el gran sacerdote de su grey, de quien deriva, en cierta medida, y depende la vida de Cristo de sus fieles. En esta ordenación general se le confía: 1. La moderación de la disciplina de la concelebración. 2. El establecimiento de las normas para el oficio de ayudar al sacerdote en el altar. 3. Las normas para la distribución de la Sagrada Comunión bajo las 2 especies. 4. Las normas para la construcción y disposición de las iglesias. Las que puede hacer las conferencias episcopales. Hay adaptaciones que afectan a toda una nación o región y que necesitan mayor coordinación. Por eso, estas adaptaciones se reservan a la conferencia de los obispos, pero no basta que los obispos lo acuerden, sino que deben presentarlo a la aprobación de la Santa Sede. Las adaptaciones que corresponden a las conferencias episcopales son: 1. Los gestos y posturas de los fieles. 2. Los gestos de veneración al altar y al evangeliario. 3. Los textos de los cantos de entrada, de la presentación de los dones y de la comunión.
4. Las lecturas de la Sagrada Escritura, para que se han de emplear en circunstancias particulares. 5. La forma de dar el gesto de la paz. 6. El modo de recibir la Sagrada Eucaristía. 7. Los materiales del altar y de los utensilios sagrados. 8. La forma y color de las vestiduras litúrgicas. 9. La traducción de los textos bíblicos y de otros textos. 10. Las melodías apropiadas para los cantos litúrgicos e instrumentos musicales. 11. El calendario propio del territorio. 12. Aquellas adaptaciones más profundas exigidas por la inculturación. Imitación de adaptaciones o ritos. Hoy, la televisión nos da ocasión de ver celebraciones en diversas partes del mundo. Esto mueve a veces a imitar lo que se ve. Recordemos que aquello que está concedido para aquella región o país, no para nosotros. Como nosotros, daremos gloria a Dios y participaremos de la gracia de la Santa Eucaristía. Será haciéndolo como se hace aquí, ya que la salvación nos viene a través de los signos de fe que la Iglesia establece como causa de gracia para nosotros y no por la imitación de aquello que nos gusta de otros. Hacemos un pequeño espacio y regresamos. No se olviden de que pueden ustedes también seguirme en otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Regresamos en unos momentos. Continuamos con este último segmento en el cual nos adentraremos a los santos y santas de esta semana. Ayer, 15 de septiembre, se celebraba a nivel de nuestra Iglesia Católica una memoria de la bienaventurada Virgen María de los Dolores, 15 de septiembre. Nosotros los mexicanos nos ayuda mucho porque precisamente en esa ciudad, Dolores, hoy Hidalgo, se dio el grito de independencia.
La conmemoración es una antigua. Quedan trazos de ella en los escritos de San Anselmo en el siglo XI. Fue promovida por los cistercienses y los servitas del siglo IV y XV. Benedicto XIII la introdujo en el calendario romano, fijando la celebración en el viernes antes del Domingo de Ramos. Pío X la trasladó al 15 de septiembre, día después de la exaltación de la Santa Cruz. Tradicionalmente se han identificado 7 momentos de dolor en la vida de María junto a su hijo, desde la profecía de Simeón, que afirmaba que le atravesaría una espada. Reflexionamos sobre el dolor y la fortaleza de María durante la vida y muerte de su hijo, llena de incertidumbres y persecuciones. La liturgia la ha cantado, y particularmente en el himno de Stabat Mater Dolorosa, Justa Crucem Dolorosa. Estaba la Madre dolorosa junto a la cruz, llorando. El catecismo habla de los dolores y pruebas que los cristianos tenemos que enfrentar, especialmente en un mundo hostil a la fe cristiana, y señala el ejemplo y la participación de María en el sufrimiento de su hijo. La Virgen María llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su hijo y en la noche de su sepulcro. Número 165. 16 de septiembre. Santos Cornelio Papa y Cipriano Obispo, mártires. Estos 2 santos son nombrados juntos en el canon romano. Cornelio tuvo un pontificado muy breve, durante el que se dieron diversas controversias sobre la penitencia, particularmente acerca del modo en que los pecadores públicos y los apóstatas podrían reconciliarse con la Iglesia. Murió decapitado en Civitavecchia, donde había sido exiliado. Cipriano era orador y abogado. Se convirtió al cristianismo y fue elegido metropolitano del norte de Cartago, desde donde apoyó a Cornelio en esas mismas controversias. Vivió durante la persecución de Decio, pero fue martirizado durante la persecución de Valeriano. El esfuerzo y ejemplo de ambos se centró en buscar la unidad de la Iglesia por encima de todo. Son ejemplo claro de lo que dice el catecismo en relación con la reconciliación y la unidad. No hay límite ni medida en este perdón, especialmente divino. La comunión de la Santísima Trinidad es la fuente y el criterio de verdad en toda relación. Número 2845. 17 de septiembre. San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia. Años 1642-1621. Nació en Italia. Ingresó joven en la Compañía de Jesús. Estudió en el Colegio Romano de Padua y en Lovaina.
Fue después profesor en Lovaina, pero por razones de salud tuvo que regresar a Roma, donde enseñó en el Colegio Romano, hoy Universidad Pontificia Gregoriana. Era un sabio teólogo y escribió su famosa obra de las controversias. También estuvo en la comisión para la revisión de la Vulgata bajo el Papa Clemente VIII y escribió el prólogo de esta obra. Compuso además 2 catecismos a petición del Papa, que lo estima mucho como teólogo. Fue director del Colegio Romano, donde uno de sus alumnos fue San Luis Gonzaga. Más tarde lo nombraron rector del colegio y a continuación provincial de la provincia jesuita de Nápoles, nombrado cardenal muy a pesar de su oposición. Tuvo que entrar en las disputas teológicas sobre la predestinación. Luego fue nombrado arzobispo de Capua, donde gobernó la diócesis con prudencia y sabiduría. El Papa Pablo V lo llamó de regreso a Roma, donde se convirtió en el teólogo oficial del Santo Oficio. En 1621 se retiró al noviciado jesuita, donde murió. Dios utilizó a Roberto para extender la luz de la sabiduría y una doctrina sana para la Iglesia. Y Roberto fue un dócil instrumento. El catecismo expresa la belleza de la verdad en las expresiones humanas de ella. La verdad puede encontrar otras formas de expresión humana, complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella extraña de indecible, las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios. Número 2500. 19 de septiembre. San Genaro, obispo y mártir. 305. La fiesta de este santo se ha celebrado en diversas partes del mundo desde el siglo VI. Se sabe que fue martirizado con 6 de sus compañeros cerca de Nápoles y que hay una referencia a él en la biografía de San Paulino de Nola, que en el lecho de la muerte preguntaba por sus hermanos y, cuando le decían que estaban allí, respondía que se refería a Genaro, al mártir de Tours, que le estaba esperando en el cielo. Por siglos, la sangre de San Genaro se licúa 4 veces al año, fenómeno milagroso que da lugar a muchas peregrinaciones, festividades y veneración. Genaro es un claro ejemplo de lo que dice el Catecismo sobre la santidad de la Iglesia. La Iglesia es santa. Dios Santísimo es su autor. Cristo su esposo. Se entregó por ella para santificarla. El Espíritu Santo de santidad la vivifica. En los santos brilla su santidad. Número 867. 20 de septiembre. San Andrés Quintegón,
presbítero, y Paulo John Hassan, compañeros mártires, 1846. La evangelización de Corea fue llevada a cabo por católicos laicos del siglo XVII. Al principio en el país no tenían sacerdotes, pero los pocos que había, más algunos misioneros, emprendieron la gran tarea. Entre los años 1839 y 1867 se desencadenó en Corea una terrible persecución contra los cristianos y 103 católicos, 3 obispos, 8 presbíteros y los demás laicos, casados, niños, mujeres, hombres y jóvenes, dieron la vida por su fe. Eran en su mayoría coreanos, pero había también europeos y asiáticos entre ellos. Se sabe que del martirio, por la carta de Andrés al vicario apostólico después de su arresto, en la que expresa el honor de ser perseguido a causa de Cristo. Andrés era hijo de un granjero que también fue martirizado. Se educó en Macao y se esforzó por vivir una vida auténticamente cristiana. Para esos 103 santos que valientemente defendieron su fe, las palabras del catecismo, hablando de la resurrección, fueron reales y vivas. La vida cristiana en la tierra es, desde ahora, una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Número 1002. Gracias, hermanos y hermanas, por dejar entrar a sus hogares. Les saluda cordialmente el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal, y esperamos, Dios mediante, la otra semana estar entre ustedes. Que Nuestra Señora, la estrella de la evangelización, nos ilumine para llegar al puerto, nuestra patria eterna. Muchas gracias.